Bienvenidos. Ahora vamos a ver cómo a partir de la gráfica de una función, es decir, si yo ya sé cómo se grafica una función, ya sé la gráfica, y perturbo un poquito dicha función, es decir, sumo una constante, multiplico por una constante, sumo el argumento, al argumento de la función le sumo una constante, también la multiplico por una constante. Entonces, lo que vamos a ver ahora es qué sucede con la gráfica, cómo, cómo es dicha perturbación para cómo graficar dicha perturbación a partir de la gráfica que ya conocemos. Entonces, comenzaré con desplazamiento vertical. Suponga que conoce la gráfica de una función f, es decir, ya tengo mi función f, ya conozco su gráfica, digamos que es esta curva que hemos graficado. Entonces, yo puedo graficar la función f sub c de x definida como la misma función f de x, solo que le estoy sumando una constante, la constante c. Entonces, la interpretación geométrica es la siguiente. Esta nueva función se obtiene al desplazar verticalmente la gráfica de la función f original en c unidades. Por ejemplo, aquí vemos la gráfica, yo tengo f que coincide con f sub 0 cuando la constante es 0. Entonces, si c es positivo, por ejemplo, 1 puede ser 2, puede ser 3, yo tendría que la gráfica de f sub c consiste en agarrar la gráfica de f sub 0 y desplazarla hacia arriba c unidades. Análogamente, si el c es negativo, entonces agarro mi función original, la f sub 0, y la desplazo hacia abajo c unidades. Es decir, solo estoy desplazando, no estoy alterando en nada la gráfica. La gráfica, la forma de la gráfica se mantiene intacta y solo estoy desplazando hacia arriba si la constante es positiva o hacia abajo si la constante es negativa. Ahora veamos el desplazamiento horizontal. Para dicho desplazamiento, lo que hacemos ahora es perturbar el argumento de mi función. Por ejemplo, anteriormente, en el desplazamiento vertical, lo que hacíamos era perturbar la imagen. Es decir, f de x le sumaba c, perturbaba la imagen de x. Ahora lo que estoy haciendo es perturbar, pero el argumento de f. Bueno, entonces supongamos como antes que ya conozco una función f, ya conozco su gráfica, supongamos que es la que tengo aquí de color amarillo. Supongamos que conozco su gráfica, tengo y igual a f de x, ya sé la gráfica. Entonces, la gráfica de la función que consiste en perturbar el argumento de mi función original, es decir, que al argumento le estoy restando la constante c, se obtiene al desplazar horizontalmente la gráfica de y igual a f de x en c unidades. Por ejemplo, en este caso, si yo le resto algo positivo, si el c es positivo, entonces lo que estoy haciendo es desplazar hacia la derecha c unidades. Entonces, si aquí tengo, si mi función pasa por 0, mi nueva función acá va a pasar por el origen cuando x sea igual que c. Y si mi constante c es negativa, lo que estoy haciendo es desplazando hacia la izquierda. Es decir, que acá la gráfica va a pasar por 0 cuando x sea igual que c, que en este caso el c es negativo. Entonces, de esta manera se interpreta el desplazamiento horizontal. Si al argumento de una función yo le estoy restando
una cantidad positiva, la función se desplaza c unidades hacia la derecha. Si le estoy restando una cantidad positiva, negativa en este caso, en otras palabras, si le estoy sumando algo positivo, se desplaza hacia la izquierda. Por ejemplo, f de x más 2 es como tener f de x menos el negativo de 2, es decir, menos 2. Entonces, la interpretación de esta gráfica sería, la gráfica de f la estoy desplazando hacia la izquierda 2 unidades. Si en este caso hubiera sido f de x menos 2, la gráfica de f la estaría desplazando hacia la derecha 2 unidades. Ahora veamos la gráfica cuando multiplicamos la imagen por un escalar positivo. Entonces, supongamos que conocemos la gráfica de una función f. Ya conozco la gráfica de f, entonces puedo interpretar o puedo de alguna manera saber cómo va a verse la gráfica si yo multiplico el argumento de mi función por, bueno, en este caso la imagen de x por un escalar a. Entonces, la interpretación es la siguiente. Si mi constante es mayor que 1, la gráfica lo que está haciendo es alargándose verticalmente, de manera vertical. Es decir, que si yo multiplico, por ejemplo, por 2, mi función f de x, lo que estoy haciendo es duplicando la longitud verticalmente. Ahora, si a estuviera entre 0 y 1, la gráfica se está encogiendo verticalmente. Por ejemplo, si a fuera un medio, lo que estoy haciendo es dividiendo por 2 f de x. Eso significa que la gráfica, la longitud verticalmente, la estoy encogiendo a la mitad. En otras palabras, por ejemplo acá, esta es mi función f original, la que digamos f es la gráfica que ya conocemos, la que me está dando, por ejemplo, cualquier problema. Ahora, si yo multiplico por a mayor que 1, al multiplicar por a, lo que hago es alargar mi función por el factor a, por un factor a, alargarlo. Y si el a está entre 0 y 1, lo que estoy haciendo es encogiendo verticalmente la gráfica de mi función. Ahora, veamos qué sucede si multiplico por un escalar el argumento de la función. Cuando multiplico el argumento, sucede algo análogo a lo que sucede en el caso anterior, que se alargaba o se encogía verticalmente. Ahora, si yo modifico el argumento, multiplico por un escalar, la gráfica o se va a alargar horizontalmente o se va a encoger. Entonces, como antes, supongamos que ya conozco la gráfica de una función f de x, entonces puedo conocer la gráfica si yo perturbo multiplicando por un escalar el argumento. Entonces, aquí en este caso el escalar es a. Y la interpretación es como sigue. Si el a es positivo mayor que 1, entonces la gráfica se encoge. Ahora lo que está sucediendo es que voy a encoger horizontalmente por un factor a. Es decir, que aquí sucede lo contrario al, al multiplicar la imagen. Es decir, en el caso anterior, cuando la constante era mayor que 1, verticalmente se alargaba la gráfica. Ahora, si multiplico el argumento por una constante que es mayor que 1,
en lugar de alargarse, se está encogiendo horizontalmente. Bueno, y si yo multiplico el argumento por una constante a, que en este caso está entre 0 y 1, la gráfica ahora sí se va a alargar horizontalmente en un factor a. Aunque esto tiene cierto sentido porque, por ejemplo, si yo tengo la gráfica de una función, em, cuando nosotros multiplicamos de alguna manera el argumento, por ejemplo, esto es x al cubo, entonces si yo el argumento lo multiplico por 3, me va a quedar 3x al cubo, todo esto al cubo. Es como tener 3 al cubo, esto es 27 por x al cubo. Entonces lo que estoy haciendo es multiplicando por 27 la gráfica de mi función original. Prácticamente estoy alargando 27 veces verticalmente la gráfica. Entonces esto se estira verticalmente y por lo tanto se está encogiendo horizontalmente. Entonces, cuando multiplico por una constante el argumento mayor que 1, hace lo contrario que el caso anterior, cuando multiplico el, la imagen por un factor mayor que 1. Entonces, hace lo contrario al alargamiento vertical o cuando se encoge verticalmente. Todo es contrario en este caso. Bueno, y aquí, digamos, tenemos un bosquejo de lo que está sucediendo cuando multiplico el argumento. En este caso, tengo f de x, mi función original, la que está aquí de color celeste, f sub a de x, la estoy definiendo como f de a por x, con a mayor que 1, y la otra sería siempre f de a por x, pero en este caso a pertenece al intervalo de 0 a 1. Entonces, lo que sucede es cuando a es mayor que 1, la gráfica de f es la de color amarillo. Entonces, si a es mayor que 1, horizontalmente lo que estoy haciendo es encogiendo la gráfica horizontalmente cuando multiplico el argumento de la función. Y si la constante está entre 0 y 1, entonces se alarga horizontalmente, como vemos aquí la gráfica de color verde. Ahora veamos lo que es la rotación alrededor del eje X. Es decir, aquí tengo el eje X y el eje Y. Eje X representa el eje horizontal y el eje Y el vertical. En este caso, quiero interpretar qué significa rotar verticalmente, o en otras palabras, alrededor del eje X. Supongamos, como antes, que ya conozco la gráfica de mi función f. Ya conozco la gráfica. Por ejemplo, aquí tengo la de color amarillo, es la gráfica de f. Y quiero interpretar qué sucede cuando multiplico por -1. Es decir, cuando mi constante es negativa. Anteriormente vimos lo que sucede cuando yo multiplico por a mi función f. Eh, pero la diferencia es que el a era mayor que 0. Y aquí estoy multiplicando por -1. Entonces prácticamente ahora estoy dando como la explicación de lo que sucede cuando la constante es negativa. Ahora, cuando multiplico por -1, prácticamente lo que hago es rotar la gráfica alrededor del eje X. Rotar 180 grados, pero con respecto al eje X.
Eso es lo que decimos aquí. Dice, se obtiene haciendo rotar la gráfica alrededor del eje X 180 grados. En este sentido. El que se ve aquí la flecha. En este sentido, hago rotar 180 grados la gráfica de F. Y por último, veamos lo que es la rotación alrededor del eje Y. Supongamos siempre que tenemos conocimiento de la gráfica de una función f, por ejemplo aquí es la de color amarillo en el dibujo. Entonces la gráfica de la función g, que consiste en multiplicar el argumento por una constante que en este caso es -1, en particular una constante negativa, consiste en rotar horizontalmente la gráfica, o en otras palabras, rotar alrededor del eje Y 180 grados. Entonces estoy rotando en este sentido. Por lo tanto, si el argumento lo multiplicamos por una constante negativa, lo que hacemos es rotar. Y si la constante ahora, por ejemplo, aquí, ya puedo empezar, si hubiera sido otra constante que hubiera sido aquí, por ejemplo, f de menos a por x, puedo aplicar lo que ya hemos visto en los casos anteriores, que esto se puede ver como f de a multiplicado por menos x, y esto es como tener el g que estoy definiendo aquí, e de a por x, donde ahora, en este caso, estoy suponiendo a positivo. Por lo tanto, yo puedo interpretar la gráfica de f cuando multiplico por cualquier cantidad negativa. Ahora, para resumir todo lo que hemos visto, vamos a graficar la siguiente función. G de x igual a la raíz de 1 menos x más 1. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Aparece una raíz cuadrada. Entonces, por ahí yo puedo definir f de x como la raíz cuadrada de x. Y esta función yo ya la conozco. Por ejemplo, aquí estoy mostrando la gráfica de mi función raíz cuadrada de x. El dominio son los reales no negativos, es decir, que está definida desde 0 hacia más infinito, en otras palabras, en este intervalo, en esta parte, aquí es el dominio, ahí está definida. Entonces, esta función g de x, yo la puedo construir a partir de mi función f. Por ejemplo, primero tengo mi función original f, que ya conozco su gráfica. Ahora, defino h de x como la función f, pero multiplicando el argumento por -1. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Estoy definiendo h de esta manera. F de menos x. Y por lo que ya vimos, cuando multiplico el argumento por -1, lo que hacemos es rotar de manera horizontal, es decir, con respecto al eje vertical, al eje Y. Entonces, mi gráfica, la gráfica original f, la raíz de x, al multiplicar por -1, que esto es raíz de menos x, en realidad, lo que hacemos es rotar de manera horizontal. Ahora, defino otra función, s de x, que lo que estoy haciendo es a x, el argumento, le estoy restando 1. Pero por la interpretación que ya vimos, cuando yo al argumento le resto una cantidad positiva, lo que estoy haciendo es trasladar, en este caso, una unidad hacia la derecha, la gráfica de mi función h. Es decir, como muestro en esta figura, la gráfica de S es la gráfica que aparece aquí de color verde, que consiste en desplazar la gráfica de H una unidad hacia la derecha.
Y por último, g de x, veamos, aquí ya tenía f de x, la raíz de x. F de menos x sería raíz de menos x. S de x es agarrar h de x menos 1, es decir, raíz de menos x menos 1, y esto es raíz de 1 menos x. Y por último, g de x es agarrar la función s y sumarle 1, es decir, raíz de 1 menos x más 1. De acuerdo a la interpretación que le hemos dado al sumar 1, esto simplemente es agarrar la gráfica de S y moverla o desplazarla hacia arriba una unidad, como muestro a continuación. Entonces, de esta manera, a partir de una gráfica simple, por ejemplo, la raíz de x, yo puedo conocer la gráfica de esta otra expresión que es g. Primero roto horizontalmente, eso me da h. Después desplazo horizontalmente una unidad hacia la derecha, eso me da la función s. Y después desplazo verticalmente una unidad. Y de esta manera obtengo la función g, que es la que me pide, en este caso, el ejemplo. Bueno, y esto es lo que yo les traía para esta ocasión.